Muchas gracias, Lucho. Buenas noches para ti y bienvenidos todos los que se conectan ahora a Diálogo Abierto. Hoy un programa también relevante. Vamos a tener a la señora, a la ex ministra también de Trabajo, la señora Choquehuanca, que va a hablar sobre temas de pymes y MIPES con nosotros, pero también vamos a hablar algo del contexto político, cómo es que se está preparando este sector de la población para justamente hablar de lo que viene el 19 de julio. Después hablaremos de dos temas que están vinculados, movilizaciones, se han levantado otra vez el riesgo de los conflictos sociales en torno a actividades extractivas y obviamente esas son las que justamente vamos a tratar de ver a través de un observatorio y una entrevista también con un experto en estos temas, el señor José de Chávez. Y finalmente hablaremos del tema hídrico. Hemos visto cómo está la situación tremenda en Montevideo. Algo podría pasar en el sur del Perú con el Cusco, ya se han levantado alarmas. Vamos a hablar justamente sobre esta situación y cómo es que hay que tratar de apalear esta situación o eventualmente disminuir ese riesgo. Así que bienvenidos. Vamos a ver entonces cuáles son los eventos que les proponemos a modo de un tuit para que cierren el día, justamente noticiosamente. Ahí está el primero. Y el Poder Ejecutivo hoy finalmente designó a la ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, como nueva presidenta ejecutiva de Salud. Ayer lo habíamos anunciado, hoy finalmente ya se ha establecido esta situación, ella ya se ha, empoderado en el cargo, aunque hay algunos comentarios no necesariamente favorables, sobre todo han venido del sector, de muchos sectores del Parlamento, que incluso estarían interesados en interpelar al ministro de Trabajo, quien al parecer es la persona, según su propio dicho, que sugirió su designación. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. La siguiente noticia, vamos a ver, está también relacionada con información que está de todas maneras vinculada con lo que va a pasar pronto y que obviamente hay expectativa, estas movilizaciones que se van a dar el 19 de julio. Dos universidades públicas importantes, la Universidad Mayor de San Marcos y también la Universidad Federico Villarreal, han decidido proteger su infraestructura, pero también a su ciudadanía, eventualmente también a sus estudiantes, por lo cual han decidido clausurar eventualmente las clases de manera presencial o en todo caso hacerlas que sean hasta después del 27 de julio de manera digital. Esto justamente en prevención de lo que eventualmente podría darse. Y bueno, es también una forma responsable de manejar la gestión de estas dos universidades. Las dos siguientes, vamos a ver, la que viene está relacionada con que, como también habíamos hablado ayer, hoy ya se estableció el Consejo Nacional del Trabajo, tienen medidas interesantes, por ejemplo, revisar la remuneración mínima vital, también revisar temas vinculados a la informalidad, cómo hacer que sectores como las pymes y las MIPES puedan formalizarse mejor, así que saludamos eso porque ha durado cerca de 2 meses esta negociación para volver a reaperturar o abrir este espacio muy relevante de consensos en un país en donde son tan difíciles de encontrarlos. Y el último es internacional. Hoy inició una huelga que seguramente nos va a doler a todos y es que el sindicato más grande de trabajadores y de artistas vinculados a la industria del cine en los Estados Unidos ha decidido parar. ¿Por qué? Porque no ha llegado a una negociación con los gestores y los productores de plataformas digitales, pero también de toda la industria. Esto es importante porque evidentemente es uno de los sectores sobre los cuales vive la industria americana, es la del show, la del Hollywood, ¿no? Que seguramente va a tener sus connotaciones para otros países como los nuestros y obviamente en la región creadores de estos contenidos. Y muy bien, y con esto vamos a dar entonces por inicio el programa. Bienvenidos. Estamos con la señora Ana María Choquehuanca, ella es exministra, además hoy está viniendo como representante de un gremio de pymes y MIPES para hablar un poco de cómo es que este sector que es tan importante para el país está enfrentando la crisis económica que vivimos y obviamente también un contexto relevante en cuanto a estas amenazas que eventualmente se podrían dar por movilizaciones que están cerca de desarrollarse. Muy buenas noches, Ana María, y gracias por estar con nosotros. Hola, Maite, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Como microempresaria y obviamente también como parte de este gremio que representas, ¿en qué situación se encuentran las pymes, las MIPES? Sabemos que es
obviamente un sector muy relevante para el país. El Perú es un país lleno de autoempleo. Las personas empiezan generando su propio empleo y después escalan y se convierten en pequeñas empresas. ¿En qué situación se encuentran? Es un sector relevante, un sector importante porque constituimos el 99% del tejido empresarial peruano. Es importante porque aportamos mucho al Producto Bruto Interno Nacional, es importante porque generamos empleo, pero lamentablemente después de la pandemia se nos vino todo abajo. O sea, una retracción del 25% de empresas que quebraron, más o menos casi medio millón, fueron 425,000 las que se cayeron en la pandemia. Luego, cuando terminó la pandemia, bueno, vino el programa Reactiva, ¿no? Entonces todos nos dijimos, uy, con esto ya podemos reactivarnos. Si bien es cierto, hay pequeñas empresas que accedieron a este programa, no necesariamente fueron con montos significativos, como otras, por ejemplo, de sectores que nunca debieron haber entrado en este programa, como el de salud, que en ese momento tenía mucho ingreso por toda la pandemia que se desataba. Luego teníamos el tema de otros, nos enteramos que hasta casinos habían accedido a esto. Entonces, para nosotros esto no fue significativo porque no le pusieron candados. La ministra Alba agarró y dijo reactiva, pero nunca dijo para quién, como quién y nada. Al margen de ello, los bancos también, bueno, tú eres mi cliente, no eres mi cliente, algunos bancos. Entonces, la verdad es que eso no significó. Entonces, la reactivación no fue efectiva hasta ese momento. Vienen luego las convulsiones sociales. Las convulsiones sociales nos han hecho tanto, pero tanto daño que cuando nosotros escuchamos que va a haber un paro, una marcha, decimos, ya, hay derecho a la marcha, hay derecho a la manifestación, porque eso es un derecho del que nadie puede privarnos, pero no de manera violenta, no paralizando la fuerza a la población, como bloqueando carreteras, como tirando piedras, como destruyendo infraestructura. Entonces, nosotros estamos bastante preocupados, pero igual hemos seguido, mira, antes de la pandemia nosotros teníamos un 70% de informalidad, más o menos 65, 67%. Entonces, el tránsito de la informalidad iba en la otra dirección en la que va ahora, que es en escalada, ¿no? Está escalando y los niveles de pobreza aumentando. Entonces, pero las convulsiones sociales ya pasaron y vienen los desastres naturales que perjudican en el norte, perjudican en muchas regiones del país. Entonces, tenemos como una situación que ha sido continua y que nos deja realmente en un estado crítico. Muchas que salieron de la formalidad, incluso ahora se han vuelto informales. empresas vulnerables, informales, claro. Señora Choquehuanca, usted además es una microempresaria, nos ha planteado una situación difícil para un sector que es un colchón, digamos, económico del país, pero si nos abstraemos un poco de lo que va a pasar, ojalá que evidentemente estas movilizaciones no se desborden y afecten mucho su economía, también es verdad que este es un sector que necesita dar un salto. Sí. Aquí hemos hablado con varios expertos economistas y hemos definido que nuestras microempresas necesitan crecer. Así es. Se necesita darles algunos incentivos, desde tributarios hasta también, digamos, no solamente los de Reactiva, sino tributarios o elementos que les permita justamente sostenerse y poder dar un salto más importante, como por ejemplo exportar. ¿Qué medidas cree usted que son necesarias? Y obviamente pensando en que eventualmente se va a agudizar la crisis, deberían empezar a promoverse para que justamente las microempresas no decaigan y al revés, se fortalezcan. Nosotros creemos que es necesario en este momento hablar de incentivos tributarios, porque definitivamente tenemos a ver una fotografía actual. De ese 100%, tenemos un 20% de formales, de empresas formales. El Estado tiene iniciativas buenas, por ejemplo, Impulsa Perú, el punche productivo y los punches por acá y por allá. Ya, está bien, nosotros los saludamos, de acuerdo. Y entramos, no entramos, pero ahí están. Pero es para ese 20% del 100% de empresas productivas que existen en el país, o sea, de pequeñas empresas o microempresas, ¿no? Que muchas ya son de subsistencia. Entonces, estamos pensando solo en un 20%. ¿Qué hacemos con el otro 80%? Pero hay algo ahí también que hay que mencionar. Si nosotros hablamos de informalidad laboral, por ejemplo, de ese 20%,
el 70% dentro de ese 20% es informal laboral. Hay informalidad laboral con planilla negra. ¿Eso qué significa? Que no se está, digamos, no se está pagando, no se están dando los beneficios que corresponden a los trabajadores porque no hay forma de hacerlo. Porque entonces, una medida tendría que ser esos incentivos en el aspecto laboral y en el aspecto tributario, pero sobre todo en el aspecto tributario. Mire, hace días escuchábamos hablar y escuchábamos opiniones ahí en el Ejecutivo de la remuneración mínima vital. Y decían, incluso alguien dijo, debe subir a 1.600. Pero escuchamos a los economistas más renombrados del país hablar y decir y asegurar, y a nosotros nos consta, de que la productividad va de la mano con la remuneración mínima vital. O sea, el sueldo mínimo vital, para que eso ocurra, tiene que haber productividad en este lado y tiene que haber sobre todo esa rueda moviéndose, esa rueda productiva, para que esto pueda darse, como por ejemplo cuando tuvimos el crecimiento económico el 2008, bueno, cuando estuvo Toledo, por ejemplo, que fue el pico más alto, ¿no? 8% de crecimiento económico. Es ahí donde debió haberse equiparado. Nosotros vemos en los demás países, por ejemplo, que la remuneración mínima está acordada. En Colombia puede ser dentro de cada año, de acuerdo al costo de vida, sube. En Chile puede ser cada 2 años porque es un convenio y eso ya está dado. O sea, no va a cambiar para nada la política de gobierno si es que uno la hace y los empresarios se quejan y salen. Pero en el Perú no hay eso. En el Perú nosotros estamos con asimetrías en el tema laboral, en el tema tributario. Un 42% de carga laboral y tributaria, ¿quién la sostiene? Y que eventualmente esto de alguna manera afecta el crecimiento de las pymes y MIPES, a lo que estamos llegando como conclusión. Sí. O sea, podrían ser medidas que suenan bien, pero tendrían elementos antitécnicos. Así es. Ahora, para promover, por ejemplo, las contrataciones que a veces son una vía también que permiten crecer a las pymes con el Estado. ¿Usted cree que tendrían que retomarse las el programa de compras públicas? Así es, compras Buen públicas, punto. porque Buen punto. digamos el mayor comprador en el Perú es el Estado. Es el Estado. ¿Cuánto estamos otra vez cerca de volver a retomar ese tipo de medidas? Ese es un problema que se ha vuelto muy complejo también. Y yo creo que ahí sí el Estado tiene que ponerse las pilas. Tiene que reconocer que el problema más grande que tiene el sector es el de mercado y el de financiamiento. En el tema de compras públicas, ¿qué está pasando? Nosotros, por ejemplo, hemos ido 3 veces donde la Presidenta de la República y nos hemos reunido una vez con el Ministro de Economía. Entonces nosotros le decíamos, Ministro, por favor, la Presidenta nos ha prometido que va a dar 1.000 millones, que va a dar muchos millones, 1.000 millones ya. Nosotros proponíamos eso, incluso hicimos un borrador de decreto de urgencia y le alcanzamos, dijimos, esto es lo que necesitamos. Muy bien. Pero por ahí cuando vamos ahondando en el tema, una asesora del ministro nos dice, está bien, señora Choquehuanca, podemos dar ese dinero, sí, porque ese es un compromiso y ese es, en realidad, es una decisión, voluntad política de este gobierno. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Si da el dinero y no hay demandas de los 18 ministerios. ¿A qué me refiero con las demandas? Que para hacer la compra, tienen que hacer unos expedientes técnicos en los 4 núcleos ejecutores que existen para la compra. Pero si, por ejemplo, el Ministerio de Interior es el único que presentó su demanda de 200 y tantos millones y el Estado, el MEF, soltó 188 millones. De esos 188 millones, 172 se están gestando en compra, o sea, el proceso de compra hace 4 meses, por un tema, por el otro, porque siempre hay barreras burocráticas, que no pasa, que Foncode sí, que yo no puedo, que sí puedo, o sea, me produce, ¿no? Pero ya, eso ya está prácticamente superado. Esperemos que esta convocatoria de calzado, de textiles, pues salga inmediatamente. Hemos tenido una reunión con el Premier hace 2 días y le decimos, Premier, los ministerios no hacen caso de soltar sus demandas. En la segunda reunión que hemos tenido con la Presidenta hace 2 meses, Defensa se comprometió a soltarla al día siguiente, hasta el día de hoy. Eso fue el martes. Miércoles, ayer, el Premier va al Consejo de Ministros y le dice a Defensa, ¿qué pasó con la demanda? Y la suelta, 285 millones. Entonces, así como él,
el Premier se ha comprometido a reunirse con los demás ministerios y el decir, pues esto es obligatorio, porque si no, ustedes no se van a reactivar, y tiene razón. Exactamente. Además, las compras públicas son un instrumento muy interesante de promoción de pymes nacionales. Así es. Obviamente es técnico. Y de regiones, ¿no? ¿eh? Porque y de regiones, claro, porque además les permite no solamente crecer, sino estandarizarse. Eso puede ser una buena medida. Ahora, hablando otra vez de la situación que se está viniendo y que obviamente ayer ustedes han demostrado en esta reunión que han tenido como gremios y con 4 ministros, ¿cuánto puede afectar realmente, numéricamente, el cierre de carreteras o eventualmente, vamos a ponernos en un escenario negativo y no deseado de bloqueos? ¿Cuántas pymes podrían definitivamente según el día, morirse? A ver, si sacamos la cuenta de acuerdo a lo que yo le he manifestado en porcentajes, según los días que ellos perjudiquen el normal desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un 80% que ya escala niveles de pobreza y que vive de la subsistencia. ¿Qué significa? Que están en la calle o que venden al día. ¿Por qué? Porque ya no hay capital. Claro. Entonces, estas personas que salen, si dura un día, ¿cuánto se perjudican? ¿Cuánto tenemos nosotros en porcentajes? 80%. El otro 20% saldrá y se irá a las filas de la informalidad, porque obviamente no puede sostener una planilla, no puede sostener un alquiler, no puede sostener un ingreso. O sea, ¿usted diría que la mortalidad de las pymes se ve gravemente afectada? Totalmente afectada, ni siquiera que además hay totalmente afectada. Que eventualmente no tienen la capacidad justamente de entrar al mercado. No, en este momento no tenemos eso. Tenemos voluntad, somos animosos, guerreros, luchadores, tenemos todas las características de las personas que aman el país, que quieren sacar adelante a sus familias. Pero eso no es suficiente. Si nosotros no tenemos en este momento las condiciones como para decir nos hemos reactivado y sí podemos sostener como ese 20% que yo saludo ahora, porque para sostenerse en el mercado a pesar de esas convulsiones de la pandemia y todo, imagínense todo lo que se ha hecho. Entonces, creemos nosotros que esto pues de ninguna manera nos favorece, o sea, al margen de la parte política. Al margen de ello nos preguntamos y decimos, bueno, ¿qué hacemos con una sucesión constitucional que le corresponde a la presidenta y ellos lo eligieron? Entonces, fue la mayoría, ya está. Pero nosotros en esa parte política no intervenimos. Nosotros lo que vemos es que el sistema se estabilice. Con un sistema en un país desestabilizado, dígame, ¿qué camina? No camina nada. La rueda se detiene y ¿qué hacemos? Ahora hay que pensar también en que aquí están de por medio pues miles de familias que dependen de estas empresas, que son los trabajadores, ¿no? Y su asociación además representa un grupo nutrido a nivel nacional. Somos gremio de gremios, tenemos ahí a la Asociación Nacional de Bodegueros, los bodegueros, imagínense, pasando problemas de extorsiones, de asaltos, porque hay inseguridad ciudadana y todo, todos esos problemas negocios, claro, se van sumando. Entonces, esta situación crítica no la tenemos que ahondar. La demanda es propia y corresponde. Las demandas que se hagan, si es a través de manifestaciones, puede ser. ¿Por qué no? Nosotros no vamos a decir que no. Pero estas tienen que lindar con el respeto hacia los demás. Que si yo quiero trabajar y usted no quiere trabajar, no trabaje. Pero yo quiero, déjeme trabajar. Y ese creo que es el mensaje el día de hoy. Déjennos trabajar, déjennos recuperarnos, déjennos salir adelante, déjennos por lo menos tratar de no retroceder como hemos retrocedido en la pandemia 5 años. Y revertir los indicadores que están muy desinflados, ¿no? O sea, están en verdad bien... Y muy sensibles porque cambian en todo momento. Ahora dígame, otra vez vamos a tener los avisos, el pobre sector turismo, otra vez saldrán las alertas en los países diciendo... País inestable, han vuelto nuevamente a esto, o sea, lo poco que hemos podido recuperar en este tiempo, ¿no? Podemos no estar de acuerdo, yo en lo personal tengo mucha discrepancia con el desenvolvimiento del Congreso de la República. En lo personal podemos tener de repente descontento con el Ejecutivo, digo, hablando en general, pero eso es algo que hay que superar, porque en este no es el mejor momento para que nosotros paremos. Yo creo que eso se tiene que ir arreglando con el tiempo y además en la parte política, pues que lleguen a un punto de encuentro, pero además que las personas que hacen las demandas den la cara y digan, mi demanda es esta, concretamente.
o el gobierno, o me escucha o no me escucha, el legislativo, o hace una ley para que yo arregle este problema o no, pero vemos que no hay nadie. O sea, ¿cuál es la demanda? Sí. Para ir cerrando, señora Choquehuanca, el Perú es un país muy complicado en cuanto a llegar a consensos. Recién se ha establecido otra vez el Consejo Nacional del Trabajo. Toda esta situación que está pasando el país, que como usted indica, es totalmente, digamos, razonable dentro de las libertades civiles que tenemos. Evidentemente las personas tienen derecho a quejarse, en fin, a manifestarse, pero de otro lado también tenemos una situación económica muy complicada y sobre eso también tenemos que empezar ya a tomar conciencia. El Perú no va a crecer ni siquiera 2%, está creciendo menos de 1%, hay una situación complicada de desempleo. ¿Cómo podemos llegar a un equilibrio, como usted indica, en donde todos los actores de alguna manera puedan poder priorizar la situación? Porque claro, o sea, si seguimos en esta situación probablemente se va a resentir la parte más vulnerable a la que usted de alguna manera también en lo que usted menciona, por ejemplo, que es la parte laboral, ese es un tema muy sensible. Yo creo que el ministro de Trabajo debe pensar también en todo lo que ha sucedido en el gobierno del señor Castillo. O sea, ahí hemos tenido una ministra que llega a ser premier, que no sabía ni siquiera en su vida, creo que ha vendido nada, ni sabe qué significa ser empresa. Y para ver el tema, volver a revisar el tema de la tercerización, el tema de la negociación colectiva. Hay tantos temas que revisar. Pero yo creo que eso está también en el consenso que se pueda dar. Tenemos que aprender en el Perú a ceder y tenemos que aprender a sentarnos en una mesa y establecer un diálogo alturado y respetuoso. Yo puedo tener mis razones y la parte de aquí también. Otra de las cosas en el Consejo Nacional del Trabajo, trabajadores y empleadores no son enemigos, no están en distintas veredas. Una empresa no funciona sin sus trabajadores y viceversa. Eso se tiene que considerar. La gran empresa y la pequeña empresa no son diferentes ni están distantes. Somos una unidad empresarial. Que nos diferencia el tamaño de la empresa o la zona donde estamos ubicadas es una cosa, pero somos una unidad empresarial. Esas dos situaciones, por ejemplo, son las que nos van alejando cada vez por todas esas taras que hemos traído de mitos, de años y no sé qué. Pero yo diría, nuestros trabajadores son nuestros aliados y son nuestros colaboradores para todo lo que nosotros podamos hacer empresarialmente. Exactamente. Muchas gracias por este diálogo abierto y honesto. Y como bien dice usted, la mejor solidaridad es la que podemos darle a las personas que trabajan con nosotros. Así es. Con un trato justo y equitativo. Exactamente. ¿No? De parte de ambos, ¿no? Muchas gracias, señora Choquehuanca, por haber estado con nosotros. Y bueno, después de esta conversación vamos a volver para hablar de otro tema, los conflictos. Seguimos hablando de esta situación que ya es endémica en el país, cómo están apareciendo en los sectores productivos, pero sobre todo los extractivos. Así que no se vayan, que vamos a volver con eso después del corte. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Tenemos ahora a José de Chávez, él es investigador de Cooperación, que es una institución que además trabaja en base a un observatorio que se encuentra interesado en monitorizar o monitorear los conflictos sociales que se dan en torno a sectores extractivos, como pueden ser la minería, la extracción de petróleo, en fin, todos los que tenemos en el Perú. Y vamos a hablar sobre este informe que nos puede permitir saber exactamente en qué situación se encuentran estos conflictos que a veces pensamos que aparecen de repente, pero en verdad están allí, latentes. Buenas noches, señor Chávez. Muchas gracias por estar con nosotros. No, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Hablemos un poco de este informe. ¿Cada cuánto tiempo lo emiten y qué tipo de metodología aplican? Bueno, es un informe que lo elaboramos cada 6 meses. Buscamos identificar algunas tendencias de la conflictividad social, sobre todo vinculada a la minería. Hacemos mucho trabajo de campo en las zonas con presencia minera, por ejemplo en el sur andino, donde está ese famoso corredor del sur andino, pero también en la medida que no solamente vemos gran minería formal, también nos interesa ver lo que está pasando con la minería informal. También le damos seguimiento a algunas zonas amazónicas donde este tipo de minería está creciendo, ¿no?
Entonces, digamos, a diferencia de la Defensoría, la data de la Defensoría es muy valiosa, lo que tratamos es sobre todo de ver tendencias de la conflictividad social, ¿no? Exactamente. ¿Y la tendencia aquí es cuál? O sea, ¿tenemos conflictos dormidos? ¿Se despiertan? Bueno, seguimos siendo un país donde la gran mayoría de conflictos son conflictos ecoterritoriales, la Defensoría dice son conflictos socioambientales, más o menos el 60% de los conflictos socioambientales son conflictos vinculados a la minería, ¿no? Eso tiene que ver, digamos, con la presencia importante de la minería en el territorio peruano. Actualmente, digamos, no estamos en un momento donde hayan conflictos de alta intensidad, ¿no? La Defensoría del Pueblo utiliza esta categoría de conflictos activos, conflictos latentes. No estamos en un momento, digamos, de grandes bloqueos, pero sí estamos en un momento donde hay que mirar con mucha atención algunas agendas pendientes. Por ejemplo, esta semana está una delegación de Cotabambas. Cotabambas es la provincia donde está este gran proyecto minero Las Bambas, que ha sido un escenario de muchos conflictos, que están esperando, digamos, que se resuelvan varios conflictos que tienen, o varios acuerdos, varios compromisos que tienen muchos años y que no han sido adecuadamente atendidos, ¿no? Y el otro tema que también estamos mirando con mucha atención es el tema de la minería informal, que es una actividad que ha crecido mucho, que ya no solamente es minería de oro, también es minería de cobre, y además que ha crecido acompañada de mucha violencia. El martes que vamos a presentar el informe va a estar una lideresa huajún, Agustina Mayán, que está desarrollando una férrea lucha contra las mafias de minería ilegal en sus territorios, ¿no? Ahora, este tipo de instrumentos sirve para justamente dimensionar el nivel de conflictividad que existe en el país y hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer, no? Porque si ya sabemos que más o menos hay, no sé, cuántos conflictos latentes, cuántos conflictos en periodo de activación. ¿Tenemos un número más o menos mapeado a nivel nacional? Bueno, ahí creo que la data de la Defensoría es lo que... La oficial. La oficial y la que se trabaja con mucha rigurosidad. El último informe acaba de ser publicado, 219 conflictos. De los 219, más o menos 165 son conflictos activos, el resto son conflictos latentes, ¿no? Entonces ahí hay un dato concreto. Pero efectivamente, la tarea no es solamente mirar, no solamente ver qué está pasando, sino también, finalmente los conflictos son como lucecitas rojas que se prenden y se apagan y que nos dicen cada cierto tiempo que algo no está funcionando bien. Y yo creo que la principal tarea que tenemos los que nos interesa que las cosas se hagan mejor, precisamente es identificar qué cosas no están funcionando bien. No de ahora, sino desde hace bastante tiempo. Y yo creo que lo que no está funcionando bien es que la impresión que uno tiene es que el país se dotó de un marco legal, de un marco institucional para que lleguen inversiones, como ha sido el caso con la minería, pero al mismo tiempo no se ha dotado de instrumentos, de herramientas, de capacidades, de políticas públicas para atender y responder a esos conflictos que las inversiones que llegaban han comenzado a producir. Y nosotros creemos que una de las tareas que está pendiente es cómo construir una gobernanza en los territorios donde hay presencia de actividades extractivas. El PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, elabora un mapa que se llama el mapa de densidad del Estado, que en sencillo lo que quiere decir es dónde está presente el Estado, dónde está bien presente el Estado y dónde no está presente el Estado. Y curiosamente, si uno cruza ese mapa de densidad del Estado, donde están presentes las actividades extractivas, sobre todo minería y hidrocarburos, la conclusión es muy sencilla. Ahí donde están estas actividades no está presente adecuadamente el Estado. ¿En ninguno de los niveles de gobierno? No, con muy baja densidad, ¿no? El Estado Nacional y el Estado subnacional, si bien el Estado subnacional evidentemente está presente, no tiene las herramientas, no tiene las capacidades, no tiene los instrumentos, no tiene los recursos para, por ejemplo, enfrentar de manera preventiva los conflictos. Claro, y eso puede explicar por qué eventualmente estas actividades informales o ilegales se convierten en un paralelo, en un estado paralelo respecto del formal, ¿no es cierto? O sea, debe haber una correlación justamente entre ausencia de Estado e informalidad o delictividad como estructura. Por ejemplo, es el caso de Agustina Mayán, ¿no? Aguajún está en la provincia de Condorcanqui, muy cerca de la cordillera del Cóndor. Su comunidad desde hace varios meses está enfrentando las amenazas de la minería informal, de la minería ilegal, están resistiendo, protegiendo los bosques.
y el Estado no responde, ¿no? Ella muchas veces ha tenido que salir del territorio precisamente por las amenazas, ¿no? Entonces, este tema de la presencia del Estado en los territorios me parece que es un elemento fundamental. Y creo que algo que siempre ha estado fallando en la estrategia para enfrentar los conflictos sociales es que seguimos instrumentalizando una suerte de estrategia que es predominantemente reactiva. Es decir, el Estado reacciona cuando el conflicto escaló, Claro. cuando el conflicto estalló, y nunca se ha desarrollado una estrategia preventiva, ¿no? Entonces yo creo presencia del Estado en los territorios con capacidades, con institucionalidad, con herramientas, en una lógica de prevenir y no más bien reaccionar cuando el conflicto ya estalló, ¿no? O sea que en verdad este instrumento que nos presenta debe ser usado en tiempo de paz, cuando justamente los conflictos están medio dormidos para actuar. Por ejemplo, en Ahora, esta coyuntura, que no en esta tenemos, coyuntura. digamos, conflictos de alta intensidad, no vemos bloqueos de carreteras, sería un error garrafal, digamos, de parte del Estado no responder a situaciones donde hay un claro embalse de conflictos sociales, ¿no? Menciono el caso del corredor minero, ¿no? El corredor minero tiene una agenda de temas pendientes enormes. Desde el año, Las Bambas empezó a producir el año 2015, 2016. Desde el 2016 se han venido acumulando una serie de demandas y de acuerdos que no han sido cumplidos. Y yo creo que ahí es un claro ejemplo de una tarea que está pendiente y que el Estado peruano debería atender para precisamente encontrar esos equilibrios que están haciendo falta, ¿no?, en este tipo de territorio. Ahora, la conflictividad eventualmente puede llegar a tener una suerte de comportamiento viral cuando aparecen movimientos como los que se anuncian para el 19 de julio. Podría ser que se activen algunos de estos conflictos, se produce un contagio. ¿Qué cree usted que va a pasar con estos conflictos que están latentes? ¿Se podrían activar o eventualmente van a estar estableciéndose todavía hasta que manejen una agenda? Porque acá también hay un tema importante. La conflictividad también se negocia, ¿no? Se plantean agendas que justamente implican resolverlos o no. Todos los conflictos pasan por momentos y etapas de negociación, ¿no? Todos los conflictos tienen picos de movilización social, de escalada, de convulsión social. Y de negociación. Eso, en algún momento tienen que negociar. En algún momento se tiene que negociar, ¿no es Así cierto? es. Lo que nosotros hemos establecido, viendo un poco lo que ha pasado desde mediados de diciembre hasta ahora, es que hay conexiones entre lo que hemos visto en los últimos, sobre todo en los primeros meses del año, con los conflictos que el país ha vivido en los últimos 25 o 30 años vinculados a actividades extractivas, ¿no? Hay un claro cuestionamiento al poder central porque gran parte de los permisos, de las autorizaciones, los estudios de impacto ambiental, las concesiones mineras se aprueban en Lima y muchas veces los actores locales, las comunidades nunca se enteran cuando se tomaron las decisiones. Entonces hay un claro cuestionamiento al poder central y el pedido y la demanda que los incorporen en los procesos de toma de decisiones o por lo menos que haya una participación oportuna e informada. Creo que en los conflictos mineros también hay un tema de identidad muy fuerte, ¿no? Se percibe que actividades extractivas como la minería llegan y modifican las costumbres, los usos, las economías tradicionales. Hay un enorme recelo hacia instituciones del Estado, ¿no? El caso de la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, que firma convenios de protección con las empresas extractivas. Entonces, la Policía Nacional del Perú, que es una entidad del Estado, termina siendo percibida por las comunidades locales prácticamente como si fuese una policía particular de las empresas mineras. Entonces, todos estos temas que Hay que negociarlos en algún momento. Hay que mirarlos con mucha atención para precisamente corregir lo que no está funcionando bien, porque una de las tareas del Estado peruano es precisamente recuperar credibilidad y legitimidad de las poblaciones que viven precisamente en los territorios donde están presentes actividades extractivas, y que además son las poblaciones que más se han movilizado en los últimos meses. Claro, como parte de esa agenda no resuelta, que como bien indica usted está latente y que obviamente se puede activar eventualmente con estos incentivos. Ahora, en el Parlamento hay algunas normas que de alguna manera tratan de solucionar problemas vinculados a la minería ilegal, ¿o usted cree que es al revés? Los están complicando. Yo creo que es al revés, ¿no? Digamos, la minería informal y los grupos que se mueven en torno a la actividad minera informal han ganado
Mucha presencia, ¿no? Poder económico, poder político, ¿no? Tienen autoridades locales, alcaldes, gobernadores regionales y evidentemente también tienen algunos congresistas, ¿no? No, yo creo que hay algunas iniciativas en el Congreso que más bien tienden a postergar el proceso de formalización minera casi sin fecha de caducidad, ¿no? Hay por ahí algunas otras iniciativas y yo más bien lo que veo es con preocupación es que hay una suerte de influencia en algunas iniciativas legislativas en el Congreso a favor de una actividad que ha crecido mucho y que evidentemente está teniendo un impacto social y ambiental muy importante. Hay que distinguir entre lo que puede ser la minería informal, que es una actividad que si cumple con todos los requisitos se puede formalizar, de la actividad abiertamente ilegal, porque Exacto. se desarrolla en zonas abiertamente prohibidas. Entonces hagan lo que Pero hagan. eventualmente hay un traslape, ¿no? Y cuando hablábamos de esta conflictividad puede ser, ya que estamos reconociendo que esa minería ilegal se ha empoderado y que obviamente tiene mucha influencia, que eventualmente contagie y genere agendas artificiales o eventualmente no necesariamente que gocen de cierta legitimidad. Claramente agendas ilegítimas. Yo creo que una de las enormes tareas que tenemos los que estamos siguiendo estos temas es diferenciar lo que pueden ser las agendas legítimas, ¿no? Vinculadas a afectación de derechos económicos, sociales, Claro. culturales, ambientales, de las agendas Artificiales, creadas. Sí, o abiertamente ilegítimas, ¿no? Yo creo que es Exactamente. una tarea que está pendiente, ¿no? Exacto. Y para cerrar, usted es un tuitero muy asiduo. Hemos visto que ha estado compartiendo algunas cosas vinculadas con el tema hídrico. Dicho sea paso, de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, pero solamente rápidamente, ¿qué está pasando con este tema? Hemos visto que en Uruguay se ha generado una situación de crisis tremenda. Esto también está vinculado con la gestión del territorio, al final del cuentas. No, sin duda. Y la protección de las fuentes de agua. Efectivamente, Uruguay se ha quedado sin agua potable, Montevideo en realidad, para ser más exactos, ¿no? Esto ya pasó en Sao Paulo, ha pasado en Rosario, en Argentina, ha pasado en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y además se acaba de anunciar que Cusco también podría tener problemas de abastecimiento de agua en los próximos 3 meses, ¿no? Yo creo que hay que entender que estamos en una situación difícil, el cambio climático ya es una realidad, ¿no? El Banco Mundial acaba de sacar un informe sobre el tema hídrico en el Perú. Nosotros, no hay que olvidarnos, somos uno de los países que efectivamente tenemos fuentes de agua dulce importantes a nivel mundial, pero al mismo tiempo somos un país identificado como un territorio que está en una situación de estrés hídrico. En América Latina son 4 países que están con una situación complicada: Chile, México, República Dominicana y Perú, ¿no? Entonces, si no entendemos, nosotros, por ejemplo, si tuviésemos 2 años de sequías duras, difíciles, las ciudades de la costa tendrían gravísimos problemas de abastecimiento. Bueno, Lima la es ciudad una de las ciudades. La costa es un desierto. Sin duda. Definitivamente. Y ¿no? donde está concentrada la mayor parte de la población y gran parte de la actividad económica. Nosotros, por ejemplo, los que vivimos en Lima, 11 millones de personas, Lima y Callao, dependemos de la parte alta de la cuenca, no de una zona de Lima, sino del distrito de Marcapomacocha, que está en la provincia de Yauli, en Junín. Ahí está todo el sistema de abastecimiento de agua para Lima. Incluso trasvasamos agua de la cuenca del Mantaro hacia Lima. Entonces, sin duda, somos una población que tiene enormes riesgos en términos de seguridad hídrica. Y de eso también nos vamos a ocupar seguramente en otra ocasión. Muchas gracias por estar con nosotros en este diálogo abierto, señor de Echave. Y bueno, será hasta otra ocasión, entonces, como digo, para hablar eventualmente del recurso hídrico. Gracias por la invitación. Mucho Muy gusto. bien, y sobre eso vamos a continuar después del bloque de publicidad, así que no se vaya, vamos a hablar de qué está pasando en el Cusco, ¿nos tenemos que empezar a alarmar o no? Así que no se vaya, esto es Diálogo Abierto. Muy bien, habíamos adelantado con el señor de Echave este tema de los recursos hídricos que tenemos en Perú y la escasez que está empezando a darse al sur del país.
Para eso hemos invitado a un experto en políticas públicas, porque finalmente esto tiene que ver con gestión pública, para entender qué está pasando. Buenas noches al señor Óscar Pastor Paredes. Gusto, buenas noches. Queremos entender qué está pasando en el Cusco, pero en toda la zona sur del país. ¿Por qué se está empezando a dar esta escasez hídrica? Le decía que estudios sobre el cambio climático, análisis, investigaciones, hay decenas, miles, y también interpretaciones. Somos, creo, uno de los más estudiados en el planeta en todos estos aspectos del agua. Lo cierto es que en el Perú nos hemos acostumbrado a decir que hay dos estaciones claramente definidas, la que no llueve y la que llueve. Eso ya no es así. Si uno mira los reportes de la lluvia, va a haber casi una curva de Gauss. Es decir, el periodo que no llueve, empieza a llover, llueve bastante y deja de llover. Ese periodo ha variado en intensidad y en frecuencia. Ya no llueve siempre en las mismas fechas y es posible de que un día haya una leve garúa y el día siguiente una lluvia torrencial. Esos cambios todavía no están siendo asimilados en la gestión del agua adecuadamente. Eso por un lado. Y por otro lado, dependemos mucho de la naturaleza, a excepción de Arequipa y probablemente algún par de regiones del norte que tienen represas que regulan el agua y pueden tener cierta garantía. Y por lo demás, la naturaleza cada vez está siendo más o menos predecible. Nos dicen que nuestros pronósticos se cumplen en los 3 días y hay que irlos ajustando. Entonces, planear para 3 días no es planear, es reaccionar. Y va a suceder así. Y también creo que vale la pena recordar que no solamente es el caso del Uruguay que nos está tocando porque está cerca. Hace un tiempo en Sudáfrica decían que si en 10 días no hay agua, Ciudad del Cabo para, y hace otros meses antes en Australia, y hay lagos secos en el mundo, y hay sequías inmensas. Pero Uruguay nos golpea porque lo sentimos cerca. Claro. Ahora, evidentemente son realidades distintas. Uruguay es una situación diferente a la del Perú. Y aquí tenemos cuencas de ríos, tenemos también fuentes de agua dulce. ¿Por qué teniendo estos recursos está pasando lo que parece que, no sé si va a empeorar o no, en el sur? ¿Qué nos está pasando? Creo que nos hace falta un poco más de estudios a mediano o acciones a mediano y largo plazo. No reaccionamos bien. En el caso de Arequipa, por ejemplo, al mes de marzo, Autodema, de las 400 millones de metros cúbicos que tienen sus represas, están almacenados el 56%. Entonces, todos los que tienen gestión del agua tienen un límite mínimo esperable. O sea, si a este límite empiezo a llegar, debo preocuparme. En Lima, ¿cómo estamos? Estamos cerca del límite. Y si las proyecciones siguen igual, probablemente en septiembre, en octubre, se haya roto ese límite. O sea, estemos debajo del límite, como podemos estar en Arequipa o como podemos estar en el Cusco. Y entonces, ¿qué hacen las empresas? Las empresas de agua lo que van a hacer es o racionar o incrementar costos o degradar más el recurso hídrico. Pero alguien tiene que decirles por dónde hay que ir, qué hay que hacer. Y usted hacía muy bien al referir quién debe tomar la decisión. Claro, decíamos eso previamente, ¿no? Que tenemos instituciones como el Ministerio del Ambiente, también está la Autoridad Nacional del Agua, pero exactamente quién tiene el mandato de empezar a vigilar estas eventuales crisis hídricas. Yo diría que deberían las regiones de empezar a tomar un poco más las cosas en serio. Tenemos un gobernador regional, tenemos alcaldes provinciales y distritales que conocen la región, que conocen su territorio y podrían muy bien empezar a implementar las primeras medidas. ¿Cuál es lo más fácil? Que alguien venga y te resuelve el problema. Y entonces acudes a quien puedas acudir. Usted ha dicho muy bien, al MEF, a vivienda, a agricultura, a ambiente, y todos tienen el deseo de hacer, pero entre ellos... Concretamente, ¿qué medidas podrían, por ejemplo, hacer los gobernadores o los alcaldes específicamente vinculados, por ejemplo, con cuencas de ríos? Bueno, son 159 cuencas que tiene el Perú. Cada uno... Es una particularidad. Es una particularidad, no es lo mismo Tumbes que Tacna, no es lo mismo Huancavelica que Iquitos, pero... Y también son transregionales, o sea, pueden haber o transprovinciales, más de una región. Claro, como suele ser. Y ahí sucede que mientras las cosas estén bien, todos nos portamos bonito, pero cuando empieza a ponerse mal, todos derivamos la responsabilidad a otro sitio. Creo que debe darse más autonomía a las autoridades locales para que ellos
organicen su territorio y busquen las soluciones, y el gobierno central actuar en complementariedad. Actualmente creo que es al revés, y eso nos hace daño. Señor Pastor, estamos en pleno siglo XXI, además. Hoy día hay tecnología que nos permite usar de manera más adecuada estos recursos. Por ejemplo, en Uruguay están empezando a ver de qué manera van a usar el agua salada para convertirla en agua dulce y que la puedan utilizar. ¿Quién tiene que hacer este tipo de labor que en verdad tiene una lógica territorial, ¿no? ¿Quién debería empezar, como usted el dice, agua, en serio? en un estudio, se dice que hay un agua natural, que es la que está en la naturaleza sin la intervención del hombre, y otra agua que entra a la ciudad es un agua urbana que sí tiene intervención del hombre. Cada uno tiene sus propios, digamos, supervisores, reguladores y quienes actúan en cada uno de esos ámbitos. Y una depende de la otra. Esta proporción del agua se utiliza acá y la devuelve. Y en cada etapa hay muchas instituciones que intervienen. Nos hemos olvidado de salud, de DIGESA, que también interviene. Claro. Las compras, los proyectos. Es decir, hay una cadena que necesita urgentemente ser regulada. Estamos viendo proyectos aislados. Una vez le escuché decir a un buen amigo que los proyectos de inversión son como unos dados que se tiran en una mesa a ver qué sale. Y nadie se entera de ver qué hay en la mesa. Entonces creo que debería haber un poco más de articulación en este tipo de cosas. Y es un problema que no solamente está al sur del país, que es hoy día donde se levanta la alarma, sino que también, como es evidente, en la costa. En Piura ya han empezado a darse algunas señales de disminución de los caudales. ¿Qué está pasando ahí también? El Perú es tan grande que podemos hablar a las 8 de la mañana de sequía y a las 8:05 de inundación. ¿No? Y el Perú es así, entonces... Y no se puede dar una solución para los dos, la misma solución, no es posible. Lo que sí es posible es empezar a actuar. Y hay muestras de las actuaciones de las instancias de gobierno en todos los niveles que han sido exitosas. Hay que recoger algunas de esas. Tampoco estamos en el país en donde todo es malo, no es cierto. Hay muchas experiencias buenas, hay muchas empresas que han sabido responder adecuadamente, otras que se han quedado un poco, pero hay que ayudarlas, ¿no? Ahora, señor Pastor, el Cusco está solicitando que se declare su situación como la de emergencia hídrica. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué significa? ¿Qué deberíamos hacer con el Cusco? Si hablamos de la ciudad del Cusco tiene dos fuentes que le dan agua natural al sistema urbano. Una es la laguna de Piuray y otra es los pozos de Piñipampa que están en el río Vilcanota. Pero déjeme decirle algo antes de eso que también tiene relación. El lago Titicaca, según el reporte de Senami, los últimos 5 meses está perdiendo 10 centímetros por mes su espejo de agua. O sea, se está empezando a secar por falta de agua. Los ríos de la cuenca de Puno están en una situación crítica en cuanto a la producción o al agua potable. Lo mismo está pasando en Cusco. Ya la laguna no debe estar deprimida y debe hacerse un esfuerzo mayor para sacar agua. Los pozos van a tener que incrementar su producción. ¿Qué pasa cuando se da esta situación? Las empresas incurren en mayor costo, mayor gasto, y eso no se refleja en las tarifas que se van a cobrar. Todas esas cosas, si uno se pone a pensar, están interrelacionadas y no estamos haciendo mucho para relacionarlas. Pero la emergencia hídrica, ¿qué tiene que implicar? ¿Que se disponga de más dinero, que se generen, no sé, abastecimientos de emergencia? De verdad que es un término muy muy sofisticado para nosotros. A ver, cuéntenos un poquito qué significa Lo que eso. sucede, que cuando uno declara en emergencia, lo que hace es flexibilizar las normas de compra, básicamente. ¿No? Y a veces bien y a veces mal. Yo tengo como concepto que una compra de emergencia, una vez me lo dijeron en esos términos, es entrar a la tienda con dinero y pagar y salir manejando la camioneta. No puedes dejar la plata para que te lean la camioneta en 6 meses. Eso ya no es emergencia. Y entonces cuando alguien pide una emergencia es porque tiene el deseo, el apremio de poder resolver un tema acortando los plazos que la norma le obliga ahora. ¿Estamos en tiempo de revertir entonces lo que va a pasar en el Cusco? Mire, no... 100 días dice que se va a acabar todo. Bueno, lo que va a suceder es que van a haber restricciones. Y la empresa va a tener que afrontar nuevas inversiones y para eso necesita recursos y menos tiempo. O sea, conforme pase el tiempo, eso se va siendo más crítico. Así que todavía tenemos tiempo. Si son 100 días, lo que se ha planteado, en realidad no es mucho tiempo. Rápido. Hacer poner un kilómetro de tubería definitivamente no es 10 días. Ahora, y estamos viendo esta escasez en el sur del Perú, pero eventualmente también aparece el fenómeno del Niño.
Situación complicada. ¿Qué debería pasar? ¿Qué deberíamos tratar de hacer? Mire, cuando hay exceso de agua, lo que las empresas de agua sufren es incremento de costos por más insumos para tratar esa agua. Cuando hay menos agua, lo que sufren las empresas es mayor costos porque el agua necesita otros tipos de inversiones. En los dos lados hay desequilibrios financieros. ¿Cómo se regula un desequilibrio financiero? Haciendo un aporte, una transferencia que hace el gobierno central generalmente a las empresas. Y si las empresas tienen que invertir en esta situación de emergencia, pues los plazos tienen que ser cortos. Por eso es que piden la declaratoria de emergencia. Para poder, de alguna manera, para poder cumplir en los recursos tiempos. más rápidamente, para poder procesarlos. Sí. Ahora, sin perjuicio de eso, nosotros, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Porque también escuchamos esto de que se va a acabar el agua y a veces no sabemos cómo comportarnos. Hay dos cosas que hay que hacer y que muy poco se dice. El agua que se logra obtener y se usa no siempre es la misma. Uno produce 100 litros, pero a la casa llegan 50. 50 se pierden en el camino o llegan y no se cobran. Y nunca hablamos de que ese mismo fenómeno pasa en el agua natural. Los ríos por inundación desperdician mucha agua. Entonces, lo que hay que hacer es optimizar el uso del agua. Eso no es una situación que se va a hacer por emergencia. Tiene que ser un plan definido que permita que no solamente en el agua natural, sino en el agua urbana, se pueda optimizar el uso del agua y no se desperdicie. Y que además llegue a todos, ¿no? Porque Lima es un lugar en donde hay gente que no tiene recursos y es la que paga agua a mayor nivel, o sea, la más cara. Así es, y no solamente es el fenómeno en Lima, es en todo el país. Pero yo no soy partidario de que todo se resuelve haciendo más inversiones. También se resuelve siendo más eficiente. Así es. Sin dejar de lado las inversiones, pero mucho o no se está poniendo mucho esfuerzo en hacer eficiente el sistema de distribución de agua, el sistema de cobranza del agua, y tampoco se está haciendo eficiente el uso en el agua en las casas. ¿Usted cree que, dado como estaba la situación, tendríamos que hacer una revisión de todo lo que implica el sistema de gestión de este recurso y eventualmente empezar a plantearnos escenarios de escasez? Porque creo que hasta ahora no los hemos planteado en blanco y negro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente que siempre tenía la costumbre de decir, ponte en el peor escenario y toma decisiones. Lo que sucede es cuando estamos en un buen escenario, las decisiones se hacen laxas, ¿no? Y cuando viene el peor escenario, las decisiones se hacen apremiadas muy rápido. Pero si uno se acostumbra a tomar las decisiones asumiendo que está en el peor escenario, nunca estaríamos en una situación como la que podríamos estar. Entonces no es alarmista empezar a pensar en que eventualmente, ojalá que no, algunas ciudades del Perú van a empezar a tener restricciones de agua. Mire, creo que desde el año 2004 a la fecha siempre hemos tenido agua natural más o menos un poquito más arriba de lo que necesitamos. Y entonces cuando empieza a bajar ese nivel nos empezamos a preocupar. Pero han habido momentos de escasez en años previos, en donde el agua estaba muy por debajo de lo que necesitamos y obviamente ha habido racionamiento de agua. Sí hay que acostumbrarse a vivir usando un poco con más responsabilidad. Así es, como suele ser en otras latitudes. Sí, creo que sí. Muchas gracias, señor Pastor, por habernos ayudado. Ha sido muy instructivo y, como usted dice, tenemos que empezar a tomar conciencia que es un recurso escaso, aunque parezca que no. Sí. Muchas gracias. De igual manera, muchas gracias a usted. Y bueno, y nos vamos a ir, como siempre, con nuestra imagen del día. Es una noticia negativa porque de alguna manera también opaca el deporte que tanto le gusta a la mayoría de peruanos. Bueno, a todos nos gusta la pasión del fútbol, pero el entrenador físico del equipo de la U ha sido capturado en estas imágenes en donde claramente se ve pues estas señales que pueden ser interpretadas como racistas, ¿no? Esa es la razón por la cual en el Brasil está enfrentando ya una situación que podría eventualmente llevarlo a estar en prisión hasta por 2 años o 3 años. Imagínese usted, entonces en verdad es condenable y sobre todo, más que condenable, hay que mantener la misma conducta siempre, dentro del país y fuera del país. Esto es obviamente lo que Lucho Trizano le habrá explicado hoy día. Nosotros lo dejamos hasta ahí y le pedimos que comparta estos contenidos a través de las redes sociales, su YouTube, y si le gusta, como siempre, le haga un like. Nos vemos hasta mañana.